Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Seguimos viendo un mercado en calma, un mercado que poquito a poquito se va manteniendo al alza. Y como ya decíamos ayer, el SP500 consiguió superar esa cota de los 6.000 puntos y ahora parece que está intentando consolidarse sobre ella. La verdad que puede ser una zona bastante psicológica para pensar que a partir de ahí, si ya se mantiene sobre ella, podríamos alcanzar de nuevo esos máximos. Al igual que si los volviese a perder, pues quizás podrían empezar a entrar de nuevo los nervios. Así que bueno, es la situación que tenemos ahora mismo. Parece que esas negociaciones con China que se estaban llevando a principios de esta semana están llegando a su fin y veremos a ver qué es lo que nos acaban diciendo de a qué conclusiones han llegado y sin lugar a dudas provocarán de nuevo movimientos en los mercados. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que como vemos está ahí estancado justo por encima de esa zona de los 4 euros, pero sí que es verdad que comentamos la semana pasada que lo más normal sería que si no consigue superar esa zona veamos una corrección, pero vais a ver en el vídeo de hoy una señal bastante positiva y quizá nos podría marcar que empezamos a tener más probabilidades de no acabar viendo esa corrección y seguir manteniéndonos al alza. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Inditex, que ha conseguido repuntar de nuevo con bastante fuerza. Mañana presenta resultados y sin lugar a dudas puede acabar provocando bastante volatilidad. Vamos a ver qué podemos esperar en la sesión de mañana. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Telefónica. Ya hemos visto una pequeñita corrección y vamos a ver si puede tener continuidad esa caída o si por el contrario puede seguir haciéndolo tan bien como venimos viendo en las últimas semanas. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. En el vídeo de hoy vamos a hacer lo mismo que hacíamos ayer con las tres acciones, que es localizar de nuevo ese valor razonable que nos da la herramienta de Investing Pro. Poco a poco, de vez en cuando, lo iremos actualizando para que veáis cómo se va ajustando al precio de la cotización y como muchas veces se acaba tendiendo a ese valor razonable que nos da, como os digo, la herramienta de Investing Pro y que está calculado a través de la inteligencia artificial. Lo tienen parametrizado para alcanzar ese precio razonable, ese valor razonable o precio objetivo de la cotización. Fijaros cómo ahora mismo el valor razonable que se nos da de la cotización de IAG es 4,66. La última vez que habíamos localizado ese valor razonable, la zona de los 4,29. Vamos a actualizarlo y fijaros cómo se mantiene más arriba de donde estábamos ahora mismo, y si alcanzásemos esa zona, pues evidentemente acabaríamos superando esa zona de máximos que habíamos visto en el mes de febrero en la cotización de IAG. Fijaros cómo, aún viendo esas turbulencias que hemos visto en los últimos meses, ese valor razonable todavía se mantiene bastante alto y como os decía antes, pues normalmente la cotización acaba tendiendo a ese valor razonable. Antes de continuar, que no se me olvide, porque ayer os comentaba que si vosotros también queríais utilizar la herramienta de Investing Pro, pues tendréis un descuento a mayores del que tenéis si lo hacéis desde la propia página web de investing.com. Fijaros, por ejemplo, si quisiéramos la versión Pro, que es la más sencilla, y les diéramos a suscribirse, fijaros que aquí tenemos un precio 9,59 al mes. Si entráis, le dais a suscribir, podéis ver cómo se os aplica un descuento a mayores. ¿Por qué? Por ese código que tenemos, que os dejo en la descripción. Os dejo ese enlace para que si lo hacéis desde ahí, tengáis un descuento a mayores, ¿vale? Que lo sepáis. Yo la versión que utilizo es la Pro Plus. ¿Por qué? Porque podemos ver absolutamente todo, como ya hemos visto muchas veces en vídeos de este canal. Bien, vamos a continuar. Como os decía, ¿dónde estamos ahora mismo en la cotización de IAG? Pues fijaros que veníamos de un par de semanas o tres ya, en la que estamos viendo claramente un movimiento lateral. Estábamos viendo alguna que otra divergencia en la cotización, una divergencia que si nos fijamos se sigue manteniendo en el gráfico, pero lo que sí que es verdad y que es la señal positiva quizás que estamos viendo ahora mismo es que la tendencia, fijaros en el RSI, de ir marcando máximos y mínimos decrecientes, pues parece que se ha roto con la subida que hemos visto entre la sesión de ayer y la sesión de hoy. Fijaros, y hay muchas ocasiones en las que cuando vemos este movimiento donde rompe la tendencia negativa del RSI, aunque se siga manteniendo la divergencia, lo que nos está anticipando es que al final no vamos a acabar viendo esa corrección y que la ruptura se puede
producir al alza. ¿Eso dónde nos podría llevar? Pues creo que fácilmente nos podría llevar de nuevo a la zona de los 4.30, 4.35, que es donde estaban esos máximos que veíamos en el mes de marzo. Fijaros cómo si la semana pasada decíamos que el escenario más probable, por lo que teníamos el gráfico, era acabar viendo esa corrección, quizás a buscar la zona de la media móvil de 70 sesiones, que podría ser una corrección totalmente sana, tras alargar el movimiento lateral, pues la situación ha cambiado justamente por lo que estamos comentando en el RSI. Eso ya significa que ya desechemos del todo la posibilidad de acabar viendo esa corrección hasta la media de 70 sesiones, que ahora mismo está en la zona de los 3.60. Pues evidentemente no se puede desechar nada, pero sí que es verdad que el escenario de ahora ver ese repunte al alza y romper el movimiento lateral por la parte alta es más probable después de ese movimiento que, como digo, estamos viendo en el RSI. Por lo tanto, tenemos buenas noticias. ¿Qué sería lo que debemos ver las siguientes sesiones? Pues por lo menos, aunque no veamos subidas importantes, que veamos a la cotización cerrar cerca de la banda superior de Bollinger. Ahora mismo el cierre que hemos tenido hoy, la zona de los 4,045, está muy cercana a la banda superior de Bollinger, que se sitúa, fijaros, en la zona de los 4,07. Si vemos que poquito a poco va subiendo y se mantiene en esa banda superior, de nuevo se abrirán las bandas y eso nos abrirá espacio suficiente para alcanzar esa zona de máximo. Si por el contrario vemos una corrección, pues deberíamos situar de nuevo esa media móvil de 70 sesiones como objetivo, que está en la zona de los 3,60. Tampoco habría que descartar una pequeña corrección, quizás apoyarse en la directriz bajista que tenemos en el RSI y volver a repuntar. Muchas veces el RSI hay que analizarle al igual que analizamos la cotización, porque nos marca también tendencias muy claras, nos marca divergencias que, como os digo, pueden ser pistas adelantadas para saber qué puede acabar haciendo la cotización. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela semanal que estamos viendo de momento esta semana es muy pero que muy positiva. ¿Cuál sería la clave? Superar los máximos que teníamos en la semana del 26 de mayo, en esa zona de los 4,06. Sería muy positivo porque se nos abriría la puerta, como os digo, a la zona de máximos. Quedan muchas semanas, solo llevamos 2 sesiones, así que vamos a ver cómo avanza la semana, pero si nos mantenemos un poquito por encima de la zona actual, va a ser muy positivo para pensar que vamos a seguir manteniéndonos al alza. Si por el contrario acabásemos viendo un cierre semanal que se aleja de la zona de máximos, acabamos viendo una vela con un cuerpo pequeñito y una mecha bastante larga, pues lo único que nos dejará ver es que nos mantenemos en el movimiento lateral que venimos viendo en las últimas semanas. Además, fijaros cómo teníamos trazada muy bien una directriz bajista en la cotización de IAG desde febrero y fijaros cómo con la subida que estamos viendo de momento esta semana la está rompiendo. Pero cuidado, porque se lo vimos también en mayo y la primera semana de junio. Y luego al final, fijaros cómo justamente acabó cerrando por debajo de esa directriz. Por lo tanto, la clave yo creo que la vamos a tener de cara a la última parte de esta semana. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que se sigue recuperando la cotización de IAG y seguimos poniendo el objetivo en esa zona de máximos. De momento, la vela que estoy dejando este mes podemos pensar que es de continuidad alcista. ¿Cuál es la pega que tenemos? Pues bueno, lo que venimos comentando durante los últimos meses, que, o mejor dicho, las últimas semanas, que ahora ver un repunte hasta la zona de máximo, hasta la zona de 4.35, a lo mejor, o incluso los 4.40, no nos va a asegurar ya al 100% que vayamos a seguir con la tendencia alcista que se había puesto en freno en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque este repunte encajaría perfectamente con ver esa última subida en la que se muestre que ya no tiene tanta fuerza la cotización, ya no llegamos a la zona de 70 en el RSI, aunque estemos en esos máximos que veíamos anteriormente, y eso pues es una clara señal de debilidad. Y si justamente en esa zona llega la corrección sin volver a marcar en gráficos mensuales sobrecompra por encima de la zona 70, sería una señal, como os digo, de debilidad. Por lo tanto, ¿qué necesitaríamos? Irnos hasta la zona de máximos, acabar viendo un cierre mensual en máximos y que el RSI el mensual entre de nuevo en la zona de 70 para que nos marque que tiene fortaleza, y aunque veamos esa divergencia, pensemos que puede haber una corrección para posteriormente seguir manteniéndose al alza, aunque se mantenga esa divergencia. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Telefónica, y al igual que hemos hecho con IAG, vamos a localizar esa zona objetivo, ese valor razonable que nos da la herramienta de Investing Pro. Y fijaros que se encuentra muy pero que muy alejado de la cotización.
en la zona de los 6,22. Ya anteriormente estaba muy alejada esa zona. Fijaros cómo la teníamos en los 5,79, pero ahora se mantiene incluso más arriba, la zona de los 6,22. Vamos a ponerlo bien. Así. Por lo tanto, ojito, porque esto lo que nos está marcando es que tiene todo el sentido con el repunte que llevamos viendo en las últimas semanas, los últimos meses en Telefónica, que cada vez vemos que tiene mejor pinta en el gráfico y que se mantiene muy pero que muy bien al alza. Y fijaros que si llegase a alcanzar esa zona, ese valor razonable que nos da la herramienta de Investing Pro, volveríamos a ver precios que no vemos desde hace 10 años. Sería buenísimo para la cotización de Telefónica y sobre todo para sus inversores. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros que la semana pasada, cuando analizábamos, decíamos que habíamos vuelto a ver un toquecito a esa directriz alcista que llevamos viendo, fijaros, desde enero. Anteriormente era la base de la subida y cuando la perforó en el mes de abril se ha convertido en el techo, pero no pasaría absolutamente nada mientras sigamos viendo correcciones totalmente sanas y el objetivo de nuevo vuelva a estar en esa directriz. ¿Por qué? Porque seguiría marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. Creo que todos lo firmaríamos. Ahora, pues sí que es verdad que parece que podría llegar a continuar la corrección en la cotización de Telefónica. Fijaros cómo estamos notando algo de debilidad ya en las últimas velas, las 2 últimas semanas. Y ahora, pues fijaros cómo en ese último repunte que veíamos el jueves, la semana pasada, no conseguimos llegar a marcar una divergencia, pero sí que es verdad que el RSI se quedó alejado de la zona 70, señal de debilidad. ¿Eso qué nos puede marcar? Pues que quizás vamos a ver una corrección, como mínimo a buscar los máximos que teníamos, la zona de 4.50, 4.55 que teníamos en mayo, y tampoco sería descartable ir a buscar la media de 70 sesiones que está a los 4,42. Lo que mejor le vendría ahora mismo a la cotización de Telefónica es que vaya cayendo poquito a poquito o sigamos en ese movimiento lateral. ¿Por qué? Pues porque eso va a permitir que la media 70 siga manteniéndose al alza y veamos el suelo más arriba de esa zona de los 4,42, que es donde estamos ahora mismo. Fijaros cómo en mayo también vimos cómo volvía hasta esa directriz y en la corrección se apoyó en la media de 70 y seguimos manteniéndonos al alza. Por lo tanto, si llegamos a ver ese movimiento, pues sería evidentemente una corrección totalmente sana. No tenemos ninguna señal positiva en ese movimiento lateral, como sí es en el caso de IAG, para pensar que puede seguir manteniéndose al alza. Por lo tanto, ahora mismo en lo que nos movemos es que podamos ver esa corrección. Ese sería ahora mismo el escenario más probable en la cotización de Telefónica, porque es lo que podemos apreciar en el gráfico, pero eso no quitaría que pueda mantener posteriormente toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde principios de este año. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que dejó la semana pasada pues puede ser una vela claramente de rechazo, una zona de resistencia alrededor de los 4,75, y de momento lo que estamos viendo esta semana pues es una simple corrección. Fijaros que tenemos la media móvil de 6 sesiones que está en los 4,59, y fijaros como anteriormente ya parece que esa media de 6 sesiones a cierre semanal ha actuado como soporte. Lo vimos, fijaros, en la semana del 12 de mayo. Si volvemos al gráfico diario, hemos dicho que una zona objetivo podría estar los 4,51, 4,55 aproximadamente, y la siguiente los 4,42. ¿A dónde quiero llegar? Pues que a lo mejor, en caso de acabar viendo esa corrección, lo mejor sería, para pensar que no se va a calentar y que vamos a ver una corrección más fuerte, es que aunque perdamos esa media móvil de 6 sesiones, los 4,59 del gráfico semanal, consigamos de nuevo ver un cierre por encima de ella. Muy parecido a lo que veíamos en la sesión del 12 de mayo. Eso sería una señal muy positiva y que nos diría, vale, ya hemos corregido lo suficiente y a partir de ahí vamos a seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. Y en el mensual, pues fijaros que la vela de momento que está dejando este mes, pues podemos decir que es negativa porque el cuerpo es totalmente rojo, pero no es una vela que esté metiendo absolutamente nada de miedo. Estamos viendo una corrección de 1,50%, es decir, absolutamente nada. En este caso también habría que vigilar que el cierre no se produzca por debajo de la zona de los 4,46. Estamos de momento bastante alejados y además esa zona se encontraría justamente donde hemos dicho que se encontraba la media móvil de 70 sesiones ahora en el gráfico diario, que estaba a los 4,42. Por lo tanto, aun viendo una corrección hasta la media de 70 sesiones, parece que la tendencia alcista que estamos viendo claramente en el gráfico mensual en la cotización de Telefónica pues no se complicaría. Además, fijaros cómo
el cierre del mes de mayo se quedó muy cerquita de esa zona de 70, en 69,55. Si ahora, aunque veamos una corrección en esta semana o a principios de la semana que viene, luego se recupera de cara a la última parte del mes, es probable que veamos ya el RSI en la zona de 70. Y eso sería, yo creo que el empujoncito necesario para alcanzar de nuevo esa zona de los 5 euros en la cotización de Telefónica. Y vamos con la última de las acciones, que es Inditex. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Localizar ese valor razonable que nos da la herramienta de Investing Pro. Fijaros, en los 44,73. Vamos a situar esa zona en el gráfico, no la tenemos marcada, la de la última vez. Vamos a ponerlo ahora y fijaros cómo claramente está por debajo de donde se encuentra la cotización de Inditex, justamente en donde teníamos ese gap que veíamos en abril, cuando veíamos esas turbulencias en la cotización. Fijaros, bueno, también lo que os comentaba al principio, que mañana es la presentación de resultados de Inditex y va a ser totalmente clave lo que veamos. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de esa presentación de resultados, lo que veníamos diciendo es que estábamos en un claro movimiento lateral alrededor de la media 70 de 200 sesiones. Cuando estamos por debajo decíamos cuidado, porque si pierde la base el movimiento lateral, los 46,30, podemos acabar viendo una corrección importante a cerrar ese gap. Pero sucede exactamente lo contrario, si nos mantenemos por encima y superamos, como hemos visto en la sesión de hoy, el techo del movimiento lateral que estaba en la zona de los 49. Por lo tanto, hoy tenemos una señal bastante positiva en el gráfico. Será el adelanto de esos resultados que veremos, pues puede llegar a ser, que además también fijaros que el volumen ha sido bastante positivo, y aunque sí que es verdad que las últimas veces que ha presentado resultados Inditex no ha sido para tirar cohetes lo que hemos visto en su cotización, sí que es verdad que cuando teníamos una clara tendencia alcista, esa presentación de resultados provocaba subidas bastante fuertes. Si hoy nos está anticipando que mañana podemos repuntar con bastante fuerza con esa ruptura del lateral que estamos viendo ahora mismo, no sería de extrañar que pongamos de nuevo el objetivo en la zona de los 53,5 o 54,70, que es donde está el techo en ese rango entre los 54,70 y la zona de los 53,47. Hay que vigilar esa zona, ¿vale? Como los resultados sean positivos, puede que ahí esté el objetivo de ese nuevo repunte. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo que más miedo me da? Que lo que hoy estemos viendo pues sea una vela trampa y sea la típica vela en la que parece que rompe un movimiento lateral que haga pensar a los inversores que los resultados van a ser positivos y mañana acabemos viendo una corrección bastante importante en la cotización de Inditex. ¿Todo suele ser lo normal? Pues hay veces que sí, sobre todo en Estados Unidos se producen muchas veces estos movimientos trampa, pero en España la verdad que no solemos ver ni mucha volatilidad, muchas veces con la presentación de resultados, ni este tipo de movimientos trampa. Sería muy negativo, como os digo, que acabemos viendo mañana una corrección importante tras la presentación de resultados y perdemos la media de 200 sesiones, porque sería un movimiento trampa que lo que nos estaría haciendo ver es que podemos ver una corrección importante para romper el movimiento lateral por la parte baja. Así que hay que estar muy atentos. Como veis, quizás me decanto un poquito más por seguir manteniéndonos al alza, porque hoy hemos visto una ruptura importante y de hecho si no hubiese presentación de resultados le daría una mayor probabilidad, pero como tenemos esa presentación, pues la verdad es que me cabe alguna duda de si será una vela trampa o no. Pero hay que estar, como os digo, muy pero que muy atentos a esa presentación de resultados. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que estaríamos viendo de momento esta semana también es positiva, porque parece que rompe el movimiento lateral que llevamos viendo desde abril. Y eso podría ser quizás gasolina para seguir manteniéndonos al alza. Antes hemos dicho que quizás el objetivo, en caso de que veamos un repunte importante, sea esa zona de los 53,50 aproximadamente, los 54,70 aproximadamente en el gráfico. Y si cogemos el gráfico semanal, podemos trazar, fijaros, una directriz bajista en el gráfico. Fijaros, uniendo los máximos que teníamos en diciembre, los máximos en febrero. Y si ahora volviésemos hasta ese punto, ¿dónde se quedaría? Fijaros, en la zona de los 53,70 aproximadamente, muy cerca de ese primer objetivo que poníamos, ese rango lateral. Por lo tanto, cuidado porque cuadra perfectamente. ¿Por qué situamos eso? ¿Porque se vaya a ir ya? No, pero si sabemos o vemos que empieza a repuntar con fuerza, que sepáis que ahí puede estar el objetivo. Eso ya rompería
esta estructura lateral de corrección que llevamos viendo desde finales del pasado año? No, evidentemente, todavía no la rompería para nada. Pero sí que es verdad que será el primer paso para acabar volviendo a la zona de máximos sobre los 55 y continuar con el repunte en el gráfico. Por lo tanto, es totalmente clave ya no solo lo que veamos mañana, lo que veamos esta semana, sino lo que veamos las próximas semanas en la cotización de Inditex. Y fijaros que hace unas semanas, cuando estábamos por debajo de la media de 200 sesiones del gráfico diario, decía, no me gusta nada, porque Inditex es una acción que está muy correlacionada con el mercado en general, con la renta variable del resto de índices. Pero si ahora acabamos viendo ese impulso en la cotización de Inditex, también quizás la correlación va a ser positiva con los índices y también podemos esperar ver un repunte bastante importante. Por lo tanto, necesitamos quizás ver que Inditex continúa con esa tendencia alcista que se ha puesto en pausa los últimos 6 meses para ver de nuevo fortaleza en otros índices que a lo mejor parece que no tienen nada que ver, como son los americanos, pero que quizás también van a ir acompañados o acompasados a lo que veamos en la cotización de Inditex. Y el gráfico mensual, pues fijaros que llevábamos desde el mes de marzo cerrando por debajo de la media móvil de 6 sesiones y de momento, fijaros, ahora mismo estamos por encima de esa media móvil de 6 sesiones. Eso es clave este mes. Es clave que veamos de nuevo que se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones, porque en toda la subida que vimos desde el 2022 estuvo todo el rato por encima de ella, excepto la vela que vimos en octubre de 2023. Y luego se recuperó muy bien. ¿Qué fue esto? Una trampa. Y luego repuntó con muchísima fuerza. Por lo tanto, si ahora acabásemos viendo un cierre mensual por encima de esa media de 6 sesiones que se encuentra en los 48,46, sería también muy positivo para pensar que volveremos a esa zona de máximos históricos en la cotización de Inditex. Así que nada, ya con esto finalizamos el vídeo de hoy. Vamos a ver si empieza a salir alguna noticia o alguna historia de a ver qué ha pasado con esas negociaciones entre China y Estados Unidos, y seguro que de nuevo volveremos a tener fiesta en los mercados, ya sea al alza o a la baja, que no quepa ninguna duda. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo, y hasta entonces, por lo que tenéis todos, muy buen día.